Finalmente podemos decir que el artículo 1160 da la pauta a que en el repudio también se puede dar la acción pauliana. ¿Por qué? O revocatoria de la acción oblicua, que nace del derecho que tienen los acreedores de perseguir la ejecución de toda obligación personal sobre los bienes, raíces y muebles del deudor, sean presentes o futuros. Cuando nosotros hablamos de esta acción pauliana, lo que yo estoy haciendo es que estoy repudiando porque no quiero pagar la obligación. En este caso, pues los acreedores pueden hacer uso de esa acción pauliana y no aceptar el repudio. Por eso es que se dice que se da una subrogación indirecta en el artículo 1160. Y pues doctrinariamente se discute si la naturaleza jurídica de esta acción pauliana, es una acción oblicua o una acción pauliana. Y pues obviamente nosotros lo vamos a enfocar como una acción pauliana, en donde posiblemente el heredero no quiere aceptar y repudia porque no quiere pagar la obligación. En ese caso, pues el acreedor puede hacer valer esa cláusula o esa condición o esa acción, ¿verdad?, para que le paguen su obligación. Finalmente vamos a hablar sobre la herencia yacente. La aceptación de herencia no son diligencias como tales, como puede ser la intestada y la testamentaria. En realidad, la declaratoria de herencia yacente es el nombramiento de una persona que administre los bienes del fallecido mientras no hay herederos. Esa es la yacencia. Por eso se dice que el curador de la herencia yacente debe entenderse como una figura jurídica necesaria para la consecución de una correcta administración y representación de los bienes, aún no asignados a sus legítimos herederos, teniéndose en cuenta que la actividad del curador se manifiesta durante las diligencias de la herencia yacente. Cuando una herencia no ha sido aceptada dentro del plazo, ¿cuál es ese famoso plazo? Pues el artículo 1164 nos dice que si dentro de los 15 días de abrirse la sucesión, es decir, a los 15 días de haber muerto la persona, y no se han iniciado trámites de diligencias de aceptación de herencia, y existen acreedores o existen personas que quieren reclamar alguna obligación en contra del deudor, en contra de ese moroso, o simplemente quieren ejecutar esas obligaciones, ese moroso, ese deudor, es el causante. Entonces van a pedir que se declare yacente la herencia, que se le nombre un curador. Ese curador no es un curador de bienes, como lo dice el artículo 1155, sino que es un curador especial, pero que por ser especial también tiene ciertas facultades que ya vamos a ver. Entonces, vemos que el artículo que nos da la pauta es el artículo 1164. Si dentro de los 15 días de abrirse la sucesión no se hubiese presentado ninguna persona aceptando la herencia o una cuota de ella, o si habiéndose presentado no se hubiere comprobado suficientemente la calidad de heredero, el juez declarará yacente la herencia y publicará los edictos de que habla el artículo anterior, nombrando al mismo tiempo un curador que represente a la sucesión. Pues aquí el trámite de la declaratoria de herencia yacente pues estaba en el código derogado, el código de procedimientos civiles, pero sabemos muy bien que eso quedó derogado, entonces solamente lo vemos de esa manera. Sin embargo, el artículo 473, que hablábamos de las curadurías, también nos habla de las curadurías de herencia yacente. Vamos a ver el artículo 480. Se dará un curador a la herencia yacente, esto es, a los bienes de un difunto cuya herencia no ha sido aceptada. La curaduría de herencia yacente será dativa. ¿Qué quiere decir que es dativa? Lo que hace referencia cuando se dice que la aceptación de herencia yacente será dativa es la que es asignada por el juez.
no es por voluntad de las partes, sino que es la asignada por el juez. A eso se refiere, que será un funcionario el que la tendrá que declarar. Entonces, en el caso de la herencia yacente, como no hay un heredero declarado, no hay alguien interesado por el momento, será el juez el que debe de nombrarlo. Por eso es que se dice que es dativa, porque depende del juez. Ahora, este curador hay que ver cuáles serán sus facultades. Y dentro de sus facultades decíamos que tiene el de administrar los bienes. Ya el artículo 486 nos dice que la facultad que tiene el curador es de administrar. Otro tipo de administración también las tiene prohibidas. Entonces solamente puede hacer la custodia y conservación y los necesarios para el cobro de créditos, pago de deudas de sus respectivos representados, como ya se dijo. Por tanto, no tiene facultades personales el curador para realizar, por ejemplo, reconocimientos de hijos. No se pueden efectuar. Por tanto, dice que el 486 nos dice que además se le prohíbe ejecutar otros actos administrativos que los de mera custodia y conservación y los necesarios, como les decía, para el cobro de créditos y pago de deudas y de sus deudas de sus respectivos representados. También se les prohíbe, de conformidad al 487, alterar la forma de los bienes contra empréstitos y enajenarlos, aún los bienes muebles que puedan conservar sin que se deterioren o corrompan, a no ser que esta enajenación pertenezca al giro ordinario de los negocios del ausente o en el pago de las deudas o que el pago de las deudas la requiera. Entonces, este trámite va a ser parecido a las diligencias de aceptación de herencia. Es decir, su admisión es muy similar, es igual. Se libran oficios a los que se refiere el artículo 19 y 20 de la Ley de Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria. Entonces, como decíamos, el trámite es muy similar. La diferencia va a radicar cuando venga el oficio de la oficialía mayor, porque aparece, por ejemplo, si hay testamento, pero ¿de qué me sirve que haya testamento si no compareció? El único motivo que la va a suspender es que apareciera en que en otro juzgado ante un notario se siguieron las diligencias y todavía están en espera, ¿verdad? Entonces, una vez venga ese oficio, salvo que apareciera que hay otras diligencias en otro juzgado, se pide el informe para ver si no están archivadas, se le pide al notario que las remite para ver si no están archivadas y si no están archivadas, pues se remitirían a ese juzgado, se archivan, las diligencias de celebración de herencia yacente porque ya hay una declaratoria en ese juzgado. Posiblemente solo la presentaron y la archivaron porque nunca apareció el abogado. En ese caso, al estar archivada sin haber continuado, el juez tiene la facultad de tramitarlas o se continuar con las diligencias de aceptación con la yacencia. Ahora, ¿quién va a ser el competente para conocer sobre las diligencias de aceptación de herencia? Únicamente la yacencia es tramitada por el juez. Dice el artículo 18 de la Ley de Ejercicio Notarial, de la Ley de Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras diligencias. Podrán seguirse ante notario las diligencias relativas a la aceptación de herencia, excepto la declaratoria de yacencia. ¿Qué quiere decir? Que notarialmente no se van a poder seguir estas diligencias. Estas son las únicas que tienen vedadas los notarios y solamente se puede hacer vía judicial. Entonces,
Una vez publicado en el diario oficial, bueno, dice que si no hay ningún informe en contra, ¿verdad? Se continúan con las diligencias y se nombra un curador de la herencia yacente. Y se debe mandar y publicar dicho nombramiento. Ahí lo tenemos en el artículo 164 y el artículo 1163. Una vez publicado en el diario oficial el cartel y pasados los 15 días de la publicación se le discierne el cargo y se extiende la certificación para que el curador pueda representarla. Como les decía, aquí ya después de la publicación, más bien después de la contestación del oficio, es donde se nombra un curador y se manda a publicar. Este es cuando ya vino la publicación y se le está discerniendo el cargo al curador. Este es el cartel de la herencia yacente que se manda a publicar. Es igualito a la otra declaratoria. Lo único que aquí se dice que por resolución de tal hora se ha declarado yacente la herencia intestada, que dejó el causante su último domicilio, las generales del verdad y la fecha de fallecimiento. Al efecto, se nombró o nombra ese curador de la misma al fulano de tal, al abogado X, a quien se le hará saber del presente nombramiento. Y obvio, después va la fecha de expedición. ¿Y quiénes lo firman? Lo firma siempre el juez y el secretario. Y aquí está el auto donde se declara yacente. Se recibe el oficio de la oficialía mayor y en base al informe agregado en auto, si no habiéndose presentado persona alguna aceptando o repudiando la herencia, se declara yacente. La herencia dejada por el causante X, sus generales, la fecha de fallecimiento y se le nombra al abogado. Y se ordena que se publiquen y se fijen los carteles. Y con eso se manda a fijar los carteles, el que ya le mostré, y se manda a notificar. Eso es todo el trámite, o sea, este trámite todavía es un poquito más sencillo porque si se fijan solamente se manda a publicar una vez. No es como la herencia intestada o testamentaria que se manda a declarar heredero interino y luego se declara heredero a la persona. Entonces, este es más corto, solamente que tiene la variante, ¿verdad?, del discernimiento. Cuando se nombra el curador, se debe de levantar un acta de discernimiento, de aceptación, de juramentar el cargo, y por eso es que después, cuando ya viene la publicación, se le discierne el cargo para que lo ejerza conforme a derecho. Y ya con eso termina el trámite. Si tienen alguna duda, pues lo podemos ver el viernes. Sin embargo, les recuerdo que empiecen a buscar sobre la facción de inventario. Vamos a hablar sobre el inventario como tal, el inventario de los bienes, la facción de inventario, y vamos a hablar sobre el beneficio de inventario. Son dos temas diferentes, pero que tienen relación. Tengan un feliz día. Gracias.